Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Uno de los elementos que más valora el ser humano a la hora de delimitar su sitio en el mundo es sin duda su definición profesional. Aquello de ganarse el pan con el sudor de tu frente que venimos escuchando casi desde que empezamos a tener uso de razón. De ahí que sea tan importante para las personas que han sufrido un daño cerebral volver a sentir que contribuyen a hacer girar el mundo a través de la recuperación de su vida laboral. Teniendo en cuenta que serán las secuelas del daño las que marquen el camino de la inclusión en el empleo, lo que se preguntan las personas con DCA es cómo y sobre todo en cuánto tiempo podrán volver a trabajar. Para ofrecerles respuestas nos acompañan este mes Ana Cabellos Cano e Itziar Sanz Hernández, presidenta y responsable de proyectos respectivamente de la asociación ADACE Castilla-La Mancha. Ana, Itziar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, José. Pues muy bien, encantados de estar aquí. Buenos días, igualmente, con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Genial, nosotros teníamos, os lo comentaba antes de que empezáramos a grabar, nosotros teníamos muchísimas ganas de abordar este tema, de abordar la reincorporación a la vida laboral de las personas con daño cerebral adquirido, porque creemos que es una de las demandas más acusadas, ¿no?, dentro del colectivo. Vamos a empezar por la primera pregunta que seguramente se tienen que estar haciendo muchas de las personas que estén escuchando este podcast, ¿no? ¿Qué es necesario para que una persona con daño cerebral recupere su vida laboral? Pues así rápidamente, como quien dice, pues hace falta todo. Porque una persona con daño cerebral, como ya sabéis perfectamente, porque lleváis mucho recorrido, es una persona que puede tener cualquier tipo de secuela. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de secuelas tiene, qué tenemos que trabajar en cada una de ellas, qué tenemos que recuperar, qué tenemos que mantener. Pero también, y yo creo que también es muy importante, que tenga esa motivación, ¿no?, esas ganas para volver a empezar a trabajar, a dedicarse a su vida, a su independencia. Y bueno, desde las entidades que nos dedicamos a esto, pues lo que hacemos es básicamente trabajar todo eso, ¿no?, que te estoy contando. Imagino que no todo será sencillo a la hora de trabajar la reinserción o la reincorporación laboral. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran las personas con daño cerebral cuando vuelven a trabajar, ya sea en el mismo empleo que desempeñaban antes o en uno nuevo? Pues yo creo que básicamente lo que más notan, la mayor dificultad que ellos tienen es el desconocimiento, tanto por parte de las empresas que se dedican que las contratan, como de ellos mismos y de sus familias. Es decir, siempre para ellos es como si empezasen de cero, y todo el trabajo que hay que hacer de integrarles, de conseguir que estén cómodos en el espacio donde están, de conseguir que la empresa entienda lo que es un daño cerebral y qué cuestiones pueden sucederles. Yo creo que es una de las mayores dificultades que ellos se encuentran, ¿no? Y también la sobreprotección de la familia, que eso también es importantísimo. Las familias les da mucho miedo que vuelvan otra vez a la vida y que ellos pierdan un poco ese control, ¿no?, y ese estar encima de ellos y organizando su vida. Además, en ADACE llevamos desde 2007 haciendo el programa de formación y empleo con personas con daño cerebral, y también nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años como factores de riesgo, se podrían denominar así, pues el miedo al fracaso, cuando a lo mejor son personas que ya han tenido una experiencia laboral, pues les da miedo el ponerse otra vez a trabajar, el retomar ese empleo, no el mismo a lo mejor, sino uno nuevo, y que fracasen porque por sus secuelas no puedan desempeñar ese
ese trabajo. Y luego también porque se muestran inseguros, tienen una motivación que muchas veces es fluctuante, a veces están muy eufóricos, tienen muchas ganas de desempeñar el puesto y otras veces no. Y eso pues también es consecuencia de sus secuelas y es un factor de riesgo a la hora de encontrar trabajo. Otra de los motivos que pueden tener para dificultar la vuelta a la esfera laboral es el que a lo mejor algunas de ellas están cobrando algún tipo de pensión por algún tipo de incapacidad laboral y tienen miedo a perder esas pensiones. Todo esto pues dificulta mucho el que vuelvan a retomar ese empleo o que inicien un nuevo empleo, si son personas que todavía no habían llegado a la edad laboral o nunca habían tenido contacto con el mercado laboral. Hablabas Icía, de miedo al fracaso. ¿Hay un porcentaje de fracaso alto en la reincorporación de las personas con daño cerebral a un puesto de trabajo? Sí, hay porcentaje alto de fracaso, pues porque ellos no se ven como eran. Claro, ellos si han tenido una experiencia laboral previa, han sido personas que han desempeñado su puesto de trabajo con total normalidad. Una vez que tienen el daño cerebral, pues tienen alguna de sus capacidades que no están como estaban. Por lo tanto, pues yo qué sé, si tienen una secuela cognitiva a nivel de pérdidas de memoria o desorientación, ellos mismos en el puesto de trabajo van a verse limitados porque van a pensar que no lo van a hacer bien, o se les va a olvidar las cosas, o no van a saber desarrollar ese empleo que tenían o uno nuevo si han encontrado uno nuevo. Entonces sí que existe un alto porcentaje. Pero yo iría más allá, es que hay muy pocas personas que retoman ese contacto con el mundo laboral porque al final el daño cerebral es una discapacidad invisible que no todo el mundo es capaz de ver. Y así, aparentemente, físicamente, a lo mejor a la persona no se le nota que tiene esa discapacidad, pero una vez que está desempeñando el puesto de trabajo, sí que se le nota. Entonces, las personas que se han conseguido insertar laboralmente dentro de nuestros proyectos son contratos a muy corto plazo, temporales, muy poquitos meses, y siempre o lo dejan, o si han conseguido terminar los meses que han tenido el contrato, no les renuevan. Y entonces ahí está nuestra lucha pues para conseguir que esos contratos sean contratos más duraderos, y para eso están nuestros preparadores laborales y nuestras preparadoras laborales haciendo todo ese trabajo para que las empresas nos conozcan qué es el daño cerebral, conozcan los apoyos que podemos ofrecerles las entidades de daño cerebral para poderles apoyar, y si pueden hacer algún tipo de adaptación en el empleo que a ellos les beneficie, podríamos conseguir que ese fracaso no existiese o esos contratos tan cortitos no existieran. Yo creo además que hay un problema en las empresas, y es que históricamente cuando una empresa dice, bueno, voy a contratar a una persona con discapacidad, puede hacerlo porque tiene buen corazón y lo quiere hacer porque sí, otro porque tienes unas ventajas fiscales a la hora de, fiscales en la seguridad social y todo eso, a la hora de contratar a una persona con discapacidad, la motivación tampoco es excesivamente importante. Y siempre piensan en personas que al final requieren pocos apoyos o que son las que tradicionalmente hemos visto en televisión y todo eso. Y cuando tú trabajas con una persona con daño cerebral, hay que formar y hay que trabajar mucho con la empresa, porque se van a encontrar con una persona que a lo mejor tiene esas secuelas físicas que está viendo en la tele y que en un momento dado son salvables, como una discapacidad física o sensorial o demás. Y sin embargo, con las cognitivas es con las que hay que trabajar muchísimo más, porque hay algunas personas con daño cerebral que son muy imprevisibles o que si se frustran mucho pueden tener problemas comportamentales. Bueno, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Pues para apoyarles y para que la empresa entienda que, bueno, pues lo que hay que hacer, formarles, que son muy importantes. Y, o sea, que todo hay miedos y riesgo al fracaso por las dos partes, tanto por la persona con daño cerebral como por la empresa.
Yo antes era camarero, pero a raíz de la enfermedad la vida me cambió y tuve que planteármela de otra manera. Rubén Rodríguez, persona con daño cerebral. Por eso he tenido que cambiar de oficio y un poco de forma de ser. Ahora estoy trabajando de limpiador en Ferrovial Servicios. Estoy muy contento y muy a gusto. Es muy diferente a la hostelería, que es mi oficio de vocación, ya que toda mi familia, por parte de mi padre, se han dedicado y se dedican a este precioso oficio. Pero la vida nos pone a prueba todos los días, y en mi caso me dio un giro de 360 grados. Por eso me he tenido que amoldar a mis nuevas circunstancias, pero siempre hay que salir adelante y nunca rendirse. Para la vuelta al empleo, para la inserción sociolaboral de las personas, dentro de los programas, cuando llegamos a la parte antes justo de la intervención, de hacer el itinerario, es muy importante hacer un ajuste de expectativas con la persona con daño cerebral sobrevenido y también con la familia, porque muchas veces la familia cree que es capaz de desarrollar determinado puesto de trabajo y por las secuelas que tiene, pues ya no es posible que desarrolle ese tipo de trabajo. Puede ser incluso el mismo que tenía anteriormente, pues ya no lo puede desempeñar. O creen que es capaz de desarrollar algo que pues a lo mejor no se ha formado sobre ello o por las secuelas no lo puede realizar. Pero también es importante el ajuste de expectativas con la propia persona con daño cerebral. Por eso las preparadoras y los preparadores laborales lo que hacen con él y con ella, con la persona con daño cerebral, es una encuesta de prioridades, de las preferencias que tiene para trabajar y realizan con ellas un trabajo muy exhaustivo para ponerle en la realidad, para que tome conciencia de cómo es su realidad actual y a qué tipo de trabajo podría acceder. Entonces es muy importante ese ajuste. Hablabais del papel de los profesionales, ¿no? Que estáis ahí empujando y apoyando, ¿no? Al colectivo de personas con daño cerebral para que recuperen su vida laboral. ¿Qué herramientas de orientación laboral existen para aquellas personas que después de sufrir una lesión cerebral quieran volver a trabajar? Yo creo que lo primero es que las personas con daño cerebral deberían contactar con algún tipo de entidad, de asociación, porque desde allí es desde donde las van a poder orientar y apoyar. Muchas de las entidades, como es nuestro caso, tienen programas específicos de formación y empleo. Algunas otras no, pero a través de la Federación de Daño Cerebral, de FEDACE, sí que existen algunas guías y herramientas pues, que se han creado específicamente para poder hacer una orientación a una persona con daño cerebral a la hora de búsqueda de empleo. Por ejemplo, existe una guía metodológica de intervención y buenas prácticas en la inclusión sociolaboral de personas con daño cerebral que se publicó en 2018. Esa guía está dentro de las publicaciones de la Federación y cualquier entidad puede utilizarla y dentro de ella hay herramientas específicas para hacer esa orientación. Luego ya más en detalle, las propias entidades que tenemos programas de formación y empleo, como es nuestro caso, o la Fundación Tutelar, que tiene un programa de acompañamiento individualizado en búsqueda activa de empleo, pues tienen ya profesionales preparados con gran experiencia y formación en empleo y daño cerebral y pueden hacer todo ese itinerario, ¿no? Hay como varias fases, desde la acogida, que es cuando llega la persona con daño cerebral a nuestras entidades, hasta el fin último, que nosotras es el que esperamos y queríamos para todos, que es la inserción laboral. Entonces, a lo largo de esas fases de acogida, de análisis de expectativas laborales, análisis de habilidades de empleo de la persona, luego ya se establece un plan de intervención con ella y en ese plan se marcan los objetivos junto a la persona, porque nosotros
tenemos una metodología de trabajo de planificación centrada en la persona, es decir, nuestras preparadoras hacen ese itinerario junto a ella es la que decide qué es lo que quiere trabajar, qué objetivos quiere conseguir, y luego se evalúa a lo largo de todo el proceso, se va evaluando pues por si tenemos que modificar los objetivos. Es un itinerario flexible y que se puede adaptar. Finalmente, también dentro de los programas de empleo de las entidades existe esa parte que te comentaba Ana Cabellos del contacto con las empresas y con el tejido empresarial de las zonas de influencia de las entidades, que es súper importante pues, para que conozcan nuestros proyectos, para que conozcan a las personas con las que trabajamos y para que conozcan que pueden contratar a personas con daño cerebral sin ningún problema y que van a tener ese apoyo de la entidad si necesitan pues, ese asesoramiento, esa orientación o si necesitan que se haga una adaptación al empleo. Finalmente, pues nosotros también intentamos conseguir acuerdos o algún tipo de convenio con determinadas entidades pues para que favorezcan esa inclusión laboral y que tengan en cuenta en sus procesos de selección a personas con daño cerebral sobrevenido. Si luego esta persona consigue insertarse laboralmente, también las preparadoras laborales y los preparadores laborales hacen un seguimiento en el puesto de trabajo y poco a poco, de manera progresiva, es como se va saliendo del programa de empleo esta persona hasta que ya es independiente totalmente. De hecho, muchas de las personas que a lo mejor han conseguido un trabajo y han tenido una experiencia satisfactoria, también luego nos echan una mano para poder contar su experiencia favorable a otros usuarios y que vean que sí que es posible y puedan perder ese miedo o aumente la motivación para buscar empleo. Y una vez han encontrado el empleo y una vez están trabajando, ¿qué ocurre con el entorno laboral? ¿Cómo suele reaccionar el entorno laboral ante la llegada de un trabajador o de una trabajadora con daño cerebral adquirido? Pues siempre va a depender mucho del trabajo que tú hayas hecho previamente con esa empresa. Nosotros intentamos en todos los casos en los que se puede, que no es siempre, intentamos trabajar y colaborar con la entidad, o sea, con la empresa. Formar a los trabajadores, formar a los jefes, de manera que puedan entender qué es lo que va a pasar cuando llegue la persona con daño cerebral. También tiene mucho que ver con lo que te decía al principio, las personas con daño cerebral, cada una es un mundo y cada una va a tener una forma de adaptarse a su entorno laboral de una manera diferente. Entonces nosotros también tenemos que hacer esa labor. Por eso es tan importante estos programas, como comentaba Iciar, que llevan a cabo las empresas en el terreno, porque el trabajo con el daño cerebral es de uno a uno. Es decir, tiene que haber una preparadora laboral que conozca perfectamente cómo es la persona con daño cerebral sobrevenido y que conozca perfectamente el entorno en el que va a estar. Entonces, se personan allí, se habla con la empresa y habitualmente y generalmente la gente es muy generosa y la gente intenta esforzarse por entender que esa persona, bueno, pues tiene ciertas dificultades y que van a tener que ayudarles, ¿no? En la medida de lo posible. Yo creo que en los años que llevamos con nuestro programa, que como comentaba Iciar, empezó en 2007, es un programa que lleva muchísimo recorrido ya. Yo creo que no nos hemos encontrado ninguna empresa que realmente, o a compañeros de trabajo que digas, es que le han tratado mal o se ha ido porque al final no ha podido adaptarse por algún problema con la propia empresa. Yo creo que eso no se ha dado el caso. Le estoy preguntando a Iciar y me dice que no. O sea que el entorno, ya te digo, suele ser bastante generoso en ese sentido. ¿Creéis que España es un país preparado para las personas que quieren volver a trabajar después de superar un daño cerebral adquirido? Antes hablabais, por ejemplo, de beneficios fiscales, ¿no?, para algunas empresas, por contratar a trabajadores o trabajadoras de este colectivo, pero ¿creéis que estamos preparados como país para sacar adelante a más personas con daño cerebral adquirido en su entorno laboral? Hombre, si hablamos de la globalidad,
Si nos ponemos a hablar de la generalidad, yo creo que todavía no. Yo creo que una persona con daño cerebral adquirido tiene muchas aristas, muchas dificultades, y yo creo que no estamos preparados. Yo creo que España está preparado ya para la inserción laboral de personas con discapacidad física, que requiera solamente unas adaptaciones, pues me refiero física, sensorial. Para eso yo creo que ya está más o menos preparado, ¿no? Pero para el colectivo de personas con especiales dificultades de inserción, como puede ser el daño cerebral sobrevenido, puede ser enfermedad mental, parálisis cerebral, etcétera, yo creo que todavía no. Hace falta muchísima más divulgación. Los beneficios que saca una empresa a la hora de contratar a una persona con discapacidad todavía son pequeños, no son unos beneficios que en muchos casos, sobre todo en entidades pequeñas, en empresas, en pymes, que es la mayoría de las entidades españolas, de las empresas españolas, todavía no les compensan el esfuerzo que en muchos casos tienen que hacer para poder trabajar con este tipo de personas. Hay que tener en cuenta que una pyme, pues a lo mejor son 4 personas que tienen que hacer un trabajo muy grande, y cuando tú trabajas con personas con discapacidad, sobre todo con discapacidades cognitivas, ya no estoy hablando tanto de intelectual, sino más bien cognitiva, tienen que dedicarles un tiempo, y no todos están preparados para hacer eso, teniendo en cuenta lo que luego van a conseguir. Luego también somos un país que, aunque tenemos un porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, dependiendo del número de trabajadores, ¿no? A partir de 50 trabajadores tiene que haber un porcentaje de personas con discapacidad o medidas alternativas. Así como, a modo de resumen, hay que divulgar, hay que formar, hay que enseñarles a trabajar con personas con dificultades, con especiales dificultades de inserción laboral y con especiales secuelas cognitivas, etcétera, pero que también necesitamos el apoyo de la Administración en este sentido a la hora de perseguir ese no cumplimiento de la legislación vigente, que si tienes más de 50 trabajadores tú tienes que hacer o medidas alternativas o contratación de personas con discapacidad. Y luego también sería conveniente el aumento de las ventajas tanto en seguridad social como en impuesto de sociedades para las empresas que realmente contraten personal y que se impliquen en esta línea de trabajo, ¿no? Como preparadora laboral, una vez que están dados de alta en el programa, trabajo con los participantes la autoestima y el autoconocimiento a través de dinámicas. Cristina Rodríguez, preparadora laboral. Estas les ayudan a la hora de plantearse la elección de un curso siempre basado en sus intereses y motivaciones en el caso de que hablemos de formación, y en el caso de hablar de la búsqueda activa de empleo les ayudará a afrontar una entrevista de trabajo, la selección de ofertas que sean más adecuadas a su perfil profesional y la creación de su propio currículum, entre otras actuaciones. En ambos itinerarios se trabaja de forma exhaustiva haciendo un seguimiento personalizado a cada participante, como el caso de Rubén, que hago seguimiento con la empresa y personal en el lugar de trabajo. ¿Creéis que se produce también esa brecha laboral entre géneros en el ámbito del daño cerebral? Quiero decir, ¿se reincorporan más hombres que mujeres a la vida laboral? Claro, o sea, la brecha de género es una brecha internacional. Es decir, pasa tanto en personas con discapacidad como en personas sin ningún tipo de discapacidad. Una mujer con daño cerebral sobrevenido va a sufrir lo que se habla, y además estando todavía en el mes de marzo, ¿no? El mes de la mujer trabajadora, que se ha hablado hasta la saciedad, ¿no? La doble discriminación, tanto por tener discapacidad como por ser mujer. Y los datos esto lo apoyan. Es decir, las mujeres siempre tienen más dificultades para integrarse en el mundo laboral, y en este caso en concreto la sobreprotección es muchísimo mayor cuando es una mujer con daño cerebral cuando es un hombre. O sea, eso es así. Sí, vamos, de hecho nosotros lo vemos. También partimos de que las personas que llegan a nuestros programas de empleo mayoritariamente son hombres. Entonces, ya partiendo de ahí, que el porcentaje de hombres duplica el de mujeres en nuestros programas, los que consiguen finalmente un trabajo
pues mayoritariamente siguen siendo hombres. Aunque son muy poquitas inserciones las que se van consiguiendo anualmente, pero son así. Pues el año pasado fueron 5 inserciones laborales las que hubo en nuestro programa y fueron 4 hombres y una mujer. Entonces, pues nosotros lo vemos en los resultados o en los datos, ¿no?, que vamos teniendo anualmente. Entonces sí que existe esa brecha por género a nivel laboral para personas con daño cerebral. ¿Y hay diferencias también entre si, por ejemplo, el trabajador o la trabajadora ha sufrido su daño cerebral viene derivado de un accidente cerebrovascular o viene derivado de un traumatismo craneoencefálico? ¿Hay diferencias a la hora de reinsertarse en la vida laboral o no tiene nada que ver? Realmente lo que influye en la reinserción no es tanto la causa del daño cerebral, que como siempre decimos es lo que conocemos todos, ¿no? El cómo llega a tener ese daño cerebral, como las secuelas que le ha originado. Y en ese sentido, los accidentes cerebrovasculares suelen ocurrir en gente de más edad, aunque es verdad que está bajando muchísimo la edad de personas con este tipo de causalidades, pero luego a la hora de hacer una inserción laboral, a lo mejor podemos decir que hay más traumatismos craneoencefálicos, pero por la edad de las personas que aparecen en nuestros programas y que quieren insertarse. Normalmente el traumatismo craneoencefálico sucede en personas más jóvenes, con lo cual son personas que es más factible que entren en programas de búsqueda activa de empleo y de formación y empleo. Pero la dificultad viene siempre medida por las secuelas que tengan, por la sobreprotección familiar, por la recepción de pensiones de más alto calibre y ese tipo de cuestiones, pero no tanto por la causa, o así nosotros no lo hemos detectado tan así. La última pregunta que os quiero hacer es una pregunta que siempre hacemos en todos los capítulos porque bueno, el público directo destinatario de este podcast son las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿qué consejo le daríais a una persona que después de haber sufrido un daño cerebral adquirido quiera recuperar su capacidad para trabajar? ¿Por dónde debería empezar? Así, un consejo como especialistas. Bueno, yo más generalmente, y ahora Iciar que lo lleve a la concreción, lo primero que tiene que hacer una persona con daño cerebral adquirido y su familia es ponerse en contacto con una asociación que trabaje este campo. Primero que se ponga en contacto con la asociación que tenga más cercana. Sabemos que hay muchas entidades en todo el territorio nacional, unas tendrán programas de empleo, otras no lo tendrán, pero por lo que se acerque a la entidad es lo más importante, porque desde la entidad sus profesionales son los que van a poder orientar tanto al usuario como a la familia en qué es lo que hay que hacer, cuáles son las posibilidades, qué tenemos que trabajar, qué no tenemos que trabajar. Entonces yo creo que el primer paso siempre va a ser ese. ¿Hacerlo solo? Pues por supuesto, cada uno es libre y pueden hacerlo y habrá gente que lo consiga. Pero yo creo que lo más importante es acercarte a los profesionales y a la gente que sabe de esto y que tiene experiencia y para poder llevar a cabo un buen itinerario de inserción y de formación. Sí, vamos, un poco al hilo de lo que está diciendo Ana, desde nuestra experiencia consideramos que es muy importante poder hacer ese acompañamiento individualizado a la persona con daño cerebral por una profesional o un profesional experto en empleo que pueda hacer ese apoyo, ese acompañamiento constante para que la persona sea protagonista de su proyecto. Si ella ha decidido volver al empleo, necesita que alguien le acompañe. Y ese acompañamiento, al ser las secuelas tan específicas y tan diferentes, tiene que ser individualizado. Lo que comentaba también Ana hace un rato del 1 a 1. Con ese acompañamiento, con ese apoyo, con esa orientación, la persona podrá conseguir estar segura de sí misma, estar motivada y finalmente insertarse. Y lo que habremos conseguido es empoderar a una persona con daño cerebral sobrevenido y que haya como completado su proyecto para hacer esa inclusión sociolaboral que es tan importante para volver a tener una vida como la que tenía antes de sufrir la lesión. Porque no olvidemos que todo el mundo pues quiere volver a tener un trabajo o quiere empezar a trabajar,
porque es una forma también de ser independientes económicamente y para que estés dentro del círculo de la sociedad, ¿no? Un poco el volver a recuperar esas redes sociales de amistad, de grupo de iguales. Por lo tanto, lo que yo aconsejaría desde mi experiencia como coordinadora de empleo y como lo he visto a lo largo de estos años es ese acompañamiento individualizado para empoderar a la persona con daño cerebral y que vuelva a conseguir un empleo e insertarse laboralmente. Pues Ana Cabellos, presidenta de ADACE Castilla-La Mancha, y Ciar Sanz, responsable de proyectos. Muchísimas gracias por haber compartido con Voces del Daño Cerebral toda vuestra experiencia y todo vuestro conocimiento acerca de la recuperación de la vida laboral de personas con daño cerebral adquirido. Ha sido un placer. Igualmente, la verdad es que muchísimas gracias por habernos permitido ponerle voz a la discapacidad tan severa como es un daño cerebral sobrevenido y sobre todo esa búsqueda de empleo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por invitarnos y por darnos este espacio también para contar un poquito nuestra experiencia con el empleo y el daño cerebral. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto.